Venimos hablando, amados hermanos, del del sexto mandamiento, disculpen. Sexto mandamiento, no asesinar, no asesinarás. Y hemos venido ya hablando al respecto y hemos estado tomando una línea de entendimiento del mandamiento, no desde la parte natural como podría entenderse meramente de quitarle la vida físicamente a alguien de manera premeditada, ¿no? No asesinarás, dice la palabra. Y es un mandamiento y obviamente tiene que ver con eso, con no quitarle en primera instancia pues la vida a alguien, privar a alguien de la vida de manera premeditada, cuando alguien atenta contra otra persona y le ciega la vida, le corta la vida físicamente. Ese mandamiento lo estamos viendo que tiene una trascendencia y también va más allá de lo físico. Tiene que ver con lo físico, obviamente, pero va más allá. Y es el entendimiento que pocas personas tienen acerca del mandamiento, porque pocas personas entienden el mandamiento de no asesinarás desde la perspectiva que lo estamos viendo, que es muy necesario que nosotros veamos. Porque recordemos que con Yeshua, a través de Yeshua, cuando Yeshua, nuestro Mashiach, se hizo presente, cuando Él se introdujo, los mandamientos ascendieron más. Se volvieron más robustos, se volvieron más poderosos, se volvieron más exigentes. Sí, la gente tiende a decir que no, vivimos en el tiempo de gracia como si fuera el tiempo donde las cosas son menos exigentes. No, en este tiempo es cuando más exigencia se nos hace. Entonces entendemos que el mandamiento tiene que ver también con el matar a otros a través de nuestras acciones, como por ejemplo la mentira. Cuando mentimos y cuando hablamos en contra de otra persona o mentimos o engañamos, eso puede ser tomado como una forma de asesinato. Y podemos estar siendo vistos delante de Dios como homicidas. Y alguien dirá, pero no, yo solamente dije una mentira o solamente dije algo que falta la verdad. Pero delante del Señor, eso nos constituye a nosotros en homicidas, en asesinos. Y por eso tenemos que tener muy en cuenta esta situación. Y hace 8 días, en el Shabbat pasado, estuvimos estudiando el Salmo 101, ese hermoso salmo, que es el Salmo 101, el cual ya estudiamos, pero quiero tomar algunas cosas de allí para que podamos entender lo que vamos a desarrollar ahora. Allí en el Salmo 101, vamos a leerlo, dice el versículo 1, acerca de tu piedad y de tu juicio yo cantaré. Entendíamos hace 8 días que nuestro deber, como dice el salmista, dice yo cantaré acerca de tu piedad. Amén. Vamos a hablar siempre del amor, de la misericordia, de la piedad, de la bondad del eterno Dios. Pero también dice y de tu juicio. Entonces, así como hay bondad, amor, piedad, misericordia, también tenemos que dar a entender que hay un juicio, que hay una sentencia, que hay una condenación. Y también de eso, que así como el Señor salvará, así también Él condenará. Que así como el Señor estará haciendo lo uno, también va a hacer lo otro. No nos podemos olvidar de eso. Y dice, a ti, oh Yahweh, entonaré melodía. Comprenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cuando el Señor, nosotros permitimos que Él haga toda esa obra, cuando Él viene hacia nosotros y hace toda esa obra, pues nosotros alcanzaremos y entenderemos el camino de la perfección. Y andaré en la integridad de mi corazón y en medio de mi casa. El propósito es que todos nosotros podamos andar en la integridad de nuestro corazón, es decir, nuestro pensamiento. Ese andar en la integridad tiene que ver con nuestras obras, tiene que ver con nuestras acciones, cómo estamos caminando. Nuestro caminar determina nuestro obrar, qué es lo que estamos haciendo, nuestras obras, ¿sí? Nuestro comportarnos. Y dice el versículo 3, no consideraré ninguna palabra despreciable. Es decir, no le daré importancia a ninguna palabra despreciable. Y yo les decía a ustedes hace 8 días que la palabra que aparece allí es la palabra Belial. Belial, en hebreo, Belial, que es una palabra que se usa para calificar a algo como muy despreciable, algo que
es completamente despreciable, que no tiene valor, es de lo peor, de lo peor. Es decir, es la zona más baja a la que alguien puede caer, moralmente, éticamente, en todos los aspectos. Y usa esto. Y por eso él dice, yo no le daré importancia cuando dice, no consideraré ninguna palabra. Es decir, yo no permitiré que a mi mente llegue ningún tipo de palabra de esa magnitud, despreciable, Belial, tipo Belial. Aborrezco la obra de los que se desvían y no me juntaré a ellos. Mire, aborrezco la obra, el obrar de los que se desvían y no me juntaré a ellos. O sea, si los que se desvían por desviarse tienen un obrar que no es conforme a la voluntad de Dios, pues yo no voy a estar juntándome con ellos. No tendré ningún tipo de relación con ellos. ¿Por qué? Porque voy a terminar siendo contaminado. Entonces tenemos allí en el versículo 3 esto que dice el salmista: no consideraré ninguna palabra despreciable. Y si hay palabras despreciables, si hay expresiones despreciables, amados hermanos, son las mentiras, son los engaños, las falsedades, la falta a la verdad. La falta a la verdad es una de las cosas más despreciables para el eterno Dios. Es de lo que está catalogado bajo ese adjetivo hebreo, Belial, de lo más despreciable, de lo que Dios más desprecia, de lo que Dios más aborrece, es la mentira, es la falsedad, es el engaño. Y nosotros no podemos constituirnos en algo de esto. Y por eso el versículo 7 dice, pero el que actúa engañosamente, leamos desde el versículo 6, dice, sobre los fieles de la tierra, versículo 6, sobre los fieles de la tierra fijaré mis ojos, es decir, los tendré bajo observación continua y en cuidado, para que estén en Shabbat conmigo. Mire cómo dice, eso se lo explicaba yo hace 8 días, ¿no? Para que estén en Shabbat conmigo. Y el que anda en camino de perfección, éste me servirá. Sobre los fieles de la tierra fijaré mis ojos para que estén en Shabbat conmigo. ¿Quiénes son los que vamos a estar en Shabbat con el Señor? Es decir, en la eternidad. Los fieles, los que permanecemos fieles a Él y a su palabra. Es decir, vivimos conforme a su palabra. El que anda en camino de perfección, este me servirá. Entonces, ¿quiénes serviremos? ¿Quiénes estaremos delante de Él sirviéndole? Pues los que hayamos caminado conforme a su perfección. Y dice el versículo 7, pero, como una advertencia, el que actúa engañosamente no morará en mi casa. Es decir, que el que actúa en falsedad no va a estar en la presencia del Señor. No va a morar en la casa de Él. Es imposible pensar que al reino de los cielos entrará un mentiroso, entrará un falso, entrará un engañador. Es imposible, amados hermanos, porque la mentira es vista como algo muy despreciable, como palabra despreciable, palabra tipo Belial. Y por eso Dios a los mentirosos los ve como homicidas, como asesinos. Y dice, pero el que actúa engañosamente no morará en mi casa, y quien hable mentiras no permanecerá ante mis ojos. Es decir, no va a ser reconocido por el Señor. Es imposible que alguien que se sostenga y se sustente en las mentiras y no reconozca las cosas, sino que mentira tras mentira tras mentira, es imposible que pueda permanecer ante los ojos del eterno Dios. No va a permanecer. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de esto, amados hermanos, y preguntarnos y hacernos un análisis, hacernos un examen. ¿Hasta dónde yo puedo estar permaneciendo en una mentira? ¿Hasta dónde yo puedo estar actuando engañosamente? ¿Hasta dónde puedo estar faltando a la verdad? Y pedirle al eterno Dios que por favor tenga misericordia, que nos ayude o me ayude y nos ayude a todos
para que podamos realmente nosotros salir de esta situación tan terrible que nos aqueja. Y que podamos, si hay algo de esto, pues podamos nosotros liberar nuestra alma y confesar, como dice la palabra, la única manera de poder ser libre de esto, amados hermanos, lo dice la palabra, confesando los pecados unos a otros. Cuando dice confesando los pecados unos a otros, no está hablando de la confesión en donde la gente va a un confesionario y le confiesa a un hombre sus pecados que no tienen nada que ver con él. No, cuando dice confesando unos a otros sus ofensas, sus pecados, es que si usted tiene un problema con alguien, pues usted vaya donde ese alguien y le diga, mira hermano, mira hermana, yo le pido que me perdone, porque yo he faltado a la verdad, porque yo he dicho esto, por favor perdóneme. Obviamente el deber de la otra persona, si es un verdadero creyente, es perdonar, pero pues el perdón viene como resultado de la confesión. Porque no se puede perdonar a alguien si la persona no ha pedido perdón. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo solamente fue perdonado hasta que confesó. Y por eso cuando llegó donde su padre le dijo, Padre, perdóname. ¿Y qué le tenía que perdonar? Porque he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre le perdonó. Entonces cuando nosotros tenemos esa actitud, pues allí es donde viene la restauración. Pero si nosotros sencillamente nos abstenemos de eso y seguimos cargando en nosotros el engaño, la mentira, la falta de verdad, pues dice, el que actúa engañosamente, mientras más yo guarde la mentira, significa que más voy a estar actuando engañosamente, dice, no morará en mi casa. Y quien hable mentiras no permanecerá ante mis ojos. Entonces tenemos estos dos versículos, el versículo 3 y el versículo 7. Y quiero tomar estos dos versículos para que lo veamos desde un ejemplo de lo que nos dice la palabra en el primer libro de los Reyes. Vayamos por favor al primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 1. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 1. Espero que ya lo haya encontrado. En nombre del Señor, les doy este momento es para que ustedes lo busquen allí. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 1. En adelante, vamos a leerlo. Dice así. Dice, pasadas aquellas cosas, aconteció que Nabot, el Yizreelita, tenía una viña en Israel, junto al palacio de Ahab, rey de Shomerón. Ahab, el rey de Shomerón, el rey de Samaria. Shomerón, en hebreo, es Samaria. En hebreo es Shomerón, es Samaria. Entonces estaba el rey Ahab, él era el rey de Samaria, es decir, que él era el rey de toda la parte norte. Recordemos que Israel se había dividido en dos. La parte del norte y la parte del sur. En la parte del norte se estableció a Shomerón, a Samaria, como la capital. Y se le conocía a la parte del norte como Israel. Se le siguió conociendo como Israel. Y a la parte del sur, que la capital era Jerusalén, pues se le vino a conocer como Yehudá. Entonces dice que ahí estaba el rey Ahab en Shomerón, en la capital, en Samaria, ¿sí? Como rey sobre toda la parte del norte. Y dice acá, versículo 2, Ahab le dijo a Nabot, dame tu viña para que me sirva como huerto de verduras, ya que está junto a mi palacio. Yo te daré a cambio otra viña mejor, o si prefieres, te pagaré su precio en dinero. Pero Nabot le respondió, y aúeme libre de darte lo que he heredado de mis padres. Ahab entonces se fue a su casa desanimado y enojado por la respuesta que le había dado Nabot de Israel.
pues le dijo, no te voy a dar lo que he heredado de mis padres. Y se acostó en su cama y volteó la cara y no quiso comer. Ahí notamos ya una actitud, ¿no? Como, ¿cómo sería él de niño, no? Ahí, no sé, mi esposa le puede hacer ahora un análisis. Un perfil. Un pequeño. Entonces, dice aquí que estando Ahab, y Ahab, amados hermanos, va a ser calificado como, o sea, en el norte, en la parte del norte, cuando Israel se dividió, estamos hablando del Israel dividido, parte del norte y la parte del sur, todos los reyes del norte fueron malos, pero el campeón de los malos y el más perverso fue Ahab. Ese fue el peor de los peor. Este fue un Belial terrible. Y dice que vino él donde un hombre llamado Nabot, que tenía su viña allí en una región llamada Israel, que estaba dentro de lo que era el Israel del norte, o sea, la parte del norte donde gobernaba como rey Ahab. Ahab era el rey. Y Nabot, pues, era un ciudadano. Y él tenía allí su huerto, su viña, y esta viña estaba justo al lado donde Ahab, o donde se había levantado el palacio, pues, de los reyes, y ahí estaba. Entonces, él fue y le propuso a Ahab un negocio. Y le dijo, mira, si tú me das tu viña que está, pues, ahí pegada al lado de mi palacio, yo te voy a dar una viña mejor. O si no, pues dime cuánto cuesta y yo te daré el dinero. Sin embargo, Nabot no quiso hacer negocio con el rey. Y le dijo, no, el Señor me libre a mí de darte lo que he heredado. Es la herencia que me dejaron mis padres y pues al ser mi herencia, pues para mí es algo muy significativo. Para mí es algo muy importante. Es la herencia que recibí de mis padres y quiero tener mi herencia y quiero disfrutar de ella y pues no la tengo a la venta. Así sea usted el rey, pues la verdad no la tengo a la venta y pues muchas gracias por el ofrecimiento, pero no. Y entonces Ahab, que es de esos hombres que está acostumbrado a que todo se lo den, le cedan el capricho de todo, porque esta no es la primera vez que va a suceder que él se ponga así. De hecho, si usted lee el capítulo anterior, también va a tener la misma actitud. Usted lee el capítulo anterior, también una situación, otra, también se puso así. Dice que se desanimó y se enojó también. Es decir, que era un hombre que estaba acostumbrado a que todos sus caprichos se los cumplieran. Y obviamente eso tenía que ver con la forma en que los criaban, porque pues él había nacido pues en una cuna de mandatarios, de reyes, porque pues venía por la línea de los mandatarios de la parte del norte de Israel. Entonces, por ser el rey en ese momento, ya por ser el rey y por la forma en que se había sido criado, pues estaba acostumbrado a que todo lo que él pedía, a que todo lo que él solicitaba, a que todos sus caprichos le fueran concedidos. Y eso es un gran perjuicio, amados hermanos, cuando nosotros criamos a nuestros hijos de esa manera, ¿cierto? Claro. ¿Por qué? Porque estamos educando pequeños emperadores, pequeños reyesuelos, que luego cuando estén grandes van a querer que todo lo que ellos quieran se les dé y se van a empezar a encontrar con las situaciones diarias y van a empezar a tener problemas y van a empezar a vivir situaciones bastante difíciles y complejas, amados hermanos. Y muchas de estas cosas tienen que ver obviamente con la educación. Sobre todo esa educación que hoy se le está dando a los niños, en donde desde muy pequeños se les enseña: tú eres el supercampeón, tú lo puedes todo, lo mereces todo, no hay otro como tú lo mereces todo y que mereces que todo el mundo se te arrodille, porque es que así es y es mi hijo el mejor, mi hijo no hace faltas, mi hijo tiene... Bueno, es una cantidad de cosas que los mismos padres se están metiendo en su cabeza eso y se lo están proyectando a sus hijos y los están haciendo creer a ellos
algo que no corresponde a la realidad y en una educación distorsionada. Totalmente. Entonces, nosotros tenemos que entrar a mirar esto y a ver allí, porque en realidad podemos estar teniendo bastantes dificultades en torno a eso. Claro, y la educación justo, la que se está dando ahorita, porque por lo menos antes, Carlos, yo no sé si usted se acuerda, que teníamos una educación un poquito más estricta, si se puede decir así. Claro que me acuerdo muy bien. Y era acompañado de la parte académica también, porque nuestros maestros que eran vistos como autoridad, pues tenían esa y no les podía uno faltar al respeto. Exacto, no les podía faltar al respeto y había como una unidad entre los padres y los maestros. Para la educación integral de los niños. Claro, para la educación integral de los niños, y la escuela propendía porque los niños también tuvieran esa orientación, no solamente académica, sino en su moral, en su forma de comportarse. Ahora, pues, lo decía en el Shabbat anterior, que a mí me cuesta mucho trabajo y tengo un conflicto cuando alguna mamá me dice es que mi hijo no miente. Y me parece realmente difícil, y me parece que la que tiene que cambiar el concepto es la madre o el padre. Que te ha tocado varios casos de eso. Me han tocado varios casos donde no, pastora, hablando pues de niños pequeños, de 10, 11, 12. Que porque están pequeños no mienten. No, y que mi hijo es supremamente transparente, mi hijo, y yo digo, por Dios, y si nosotros como adultos luchamos, nosotros como hijos de Dios luchamos, porque la Biblia dice que nosotros tenemos esa inclinación por la naturaleza de pecado. Gracias porque la sangre preciosa del Mesías nos confronta con ese pecado y podemos por él, es que podemos realmente hacer un cambio por el Señor. Uh-huh. Entonces, cuando usted se enfrenta a una mamá, sobre todo mamás, porque yo hablo es más, obviamente, con las madres de familia, que dicen, pero lo dicen con una seguridad miedosa. O sea, hay gente que habla con una seguridad miedosa y dice, sí, es que mi hijo no miente. Y su hijo todavía en proceso de crecimiento y usted ya le chulea una cantidad de conductas que yo evalúo, yo las escucho y yo digo, pero si yo todavía combato con muchas cosas, siendo tan adulta y habiendo tenido la palabra desde tan niña, ¿cómo una mamá puede decir así es? Y uno cuando se pone a leer los yo no sé, Carlos, si uno lo pueda mirar ahí como una analogía, y yo lo había pensado en las veces que leo la Biblia, cuando lo hago sistemáticamente y entro a todos los reyes, que habla, este es el rey tal, su madre fue tal, no sé si usted lo ha notado, su madre se llamó tal, e hizo lo malo delante. Ahorita van a decir el nombre de esta. Sí, entonces a mí me ha llamado mucho la atención siempre, ya me dio la palabra, a mí me ha llamado mucho la atención siempre que hace menciones de la madre, o sea, es el rey tal, estuvo tanto tiempo como rey, e hizo lo malo delante de sus ojos, o a veces dice, e hizo lo bueno. Pero siempre menciona, o en la gran mayoría de veces, y yo cuando leía pues esa parte de los diferentes reyes, yo decía, bueno, aquí tiene que haber algo muy importante, y es que la línea materna es una influencia muy grande para los hijos. Entonces nosotros como mamás no podemos pretender que es que nuestros hijos no se equivocan, no cometen errores, o están chuleados con algo, específicamente con el engaño y con la mentira, que es algo que desde que nosotros nacemos, y no quiero que me vayan a malinterpretar porque no estoy justificando esa conducta de pecado, pero que nace inclusive con nosotros como un mecanismo de defensa. O sea, mire cómo la mentira está allí presente, inicialmente como que agárrese de ahí, que ahí se puede salvar. Para eso viene el Señor, para decirnos, no, la mentira no es un mecanismo de defensa, la mentira es pecado. La mentira es pecado. Entonces, cuando una mamá me dice eso, no, yo digo, aquí primero tengo que trabajar con la mamá. ¿Yo para qué me desgasto con el hijo de 9, de 8, inclusive más pequeñitos, de 5, cuando verdaderamente la que tiene que mirar, no, mi hijo es un niño mentiroso. Y yo estoy corrigiendo eso, pastora. Y yo necesito que usted me ayude para que me diga cómo puedo avanzar mucho mejor en ese proceso para que cuando sea un adulto siempre esté firme delante de la verdad, así él vaya a perder oportunidades, así él tenga que reconocer cosas que hizo de manera incorrecta, que en últimas cuando hay una persona así, eso lo embiste a uno, cuando hay una persona que reconoce que se equivoca, que reconoce que está mintiendo, por temor de una mentira, por muchas cosas, pero que te reconoce y está enfrente de ti y te dice sí lo hice,
uno se queda maravillado y dice, uy, qué valiente, o sea, qué es lo que habita en él realmente que hace que sea tan fuerte, tan valiente, que pueda reconocer algo como esto. Pero se tiene que trabajar desde la infancia y se tiene que trabajar desde que los mismos padres entiendan que nosotros tenemos hijos que son tendientes a la mala conducta porque es la naturaleza de pecado y hay que trabajar con ellos. Pero sí habla mucho la Biblia de que menciona que la mamá fulana de tal y ese rey, pero siempre van como en esa línea. Y la otra vez le decía, bueno, señor, aquí tiene que haber algo escondido, aquí tiene que haber una perla que tenemos que sacar porque es una influencia muy grande. Así es. Yo les decía que en el capítulo anterior, en el capítulo 20, pues estamos en el 21 del primer libro de Reyes, él había tenido una conducta similar. El eterno Dios le había dado a él, al rey Ahab, una orden. Había dado una orden sobre un hombre, lo que tenían que hacer con ese hombre. Y Ahab hizo completamente lo contrario. Me he puesto. ¿Sí? Desobedeciendo directamente la orden del eterno Elohim. Se negó. Él se negó a hacer lo que el eterno Elohim había decretado y había dicho. Como consecuencia de eso, el Eterno mandó a un profeta, a uno de los hijos de los profetas, para que confrontara al rey Ahab. Y para no hacerle muy larga la historia, para que regresemos al capítulo 21, precisamente en el versículo 42, ahí del primer libro de Reyes, capítulo 20, primer libro de Reyes 20, versículo 42 dice, y él le dijo, hablando el profeta, dijo, así ha dicho Yahweh, por cuanto soltaste de la mano al hombre sobre el cual yo había decretado condenación, había decretado sentencia, maldición, yo había decretado maldición, le dice el Señor le dice, yo decreté sobre un hombre sentencia, maldición sobre ese hombre, pero tú lo soltaste, lo dejaste libre. Tu vida será por la suya. Mire lo que está diciendo el Señor a través de un profeta al rey Ahab. Le está diciendo al rey Ahab, yo di una orden específica y decreté una maldición sobre un hombre y a ti te correspondía cumplir, pero no, pretendiste ser más bondadoso que yo, en pocas palabras, porque a veces creemos que podemos ser más bondadosos y que podemos ser mejores que el Eterno. Entonces, no lo hizo Ahab tal como el Señor lo había ordenado. Entonces le dice, entonces como lo dejaste escapar y no hiciste lo que te dije, entonces vamos a intercambiar. Tu vida será por la suya y tu pueblo será por el suyo. Y dice acá, y mira qué dice el rey Ahab, dice lo mismo, la misma expresión que dice allí en el versículo 4 del capítulo 21. Y se fue a su casa desanimado y enojado. O sea, en ese versículo, del versículo 43, se fue desanimado y enojado y llegó a Shomerón, a Samaria. Al palacio. O sea que era un rey, que era un hombre que estaba acostumbrado a hacer su capricho. Se movía por sus emociones. Por sus emociones. Y si las cosas no se daban tal como él quería y no se hacían tal como él pretendía, entonces terminaba ¿qué? Desanimado y enojado. Y acá en esta versión dice deprimido. Imagínense, sí, desanimado, deprimido. Muy. Sí, entraba en eso. Muy al extremo. Y mucho cuidado en la forma que nosotros estamos criando a nuestros hijos, porque es que nosotros podemos crear potenciales criminales, asesinos, homicidas. Eso lo decían los abuelos antes. De asesinos que sacan un puñal o un arma de fuego, de esos que disparan con la boca, que disparan gruesas balas con la boca, con mentira, con engaño. ¿Por qué? Porque es que se les cría de manera tal en un entorno de capricho, ¿sí? Son caprichosos, que eso se ve mucho hoy en la crianza. Tremendo. Entonces son niños caprichosos, llevados de su parecer y hay que hacer lo que ellos les dicen. Y como las leyes de alguna manera nos ayudan, se van alineando hacia eso, entonces vamos cayendo más en la trampa y estamos generando una
generación, amados hermanos, Bien difícil. bien compleja para el día, y no digamos para el día de mañana porque ya la estamos viviendo. Sí, Ya por eso exacto. hablamos de la generación de cristal. Ya los jóvenes de hoy, muchos de ellos están contaminados de esto. ¿Sí? Ya tienen esas conductas. Ya tienen esas conductas. Algunos jóvenes, no estoy diciendo todos, No. pero ya algunos uno los ve que ya tienen estas conductas, porque eso es algo que es un movimiento que viene desde el siglo pasado, ¿no? Sí. Pero que ha venido horadando poco a poco, sino que hoy ya se ve bien acentuado. Pero Es que esto ya salió. pero esto se viene se gestando de los evidenció. años 60, 70, claro. en 80, ya en los 90 entró fuerte. Para los 90 esto ya entró fuerte. Y por eso, amados hermanos, hoy más que nunca, ya hoy se ve ya más ayudado incluso hasta por las leyes, hasta por las legislaciones, amados Claro, hermanos. ya tienen mucho aval. Y ya emergió realmente ese individuo Ujú. así. Ya Así. tenemos personas que son así. Belial. Totalmente. Y ellos son los que están educando a la siguiente generación. Peor. Mm. Entonces dice acá, allí que Ahab, regresando al capítulo 21, versículo 4, dice, se fue a su casa desanimado y enojado por la respuesta que le había dado Nabot de Israel. Pues le dijo, no te voy a dar lo que he heredado de mis padres. Y se acostó en su cama, se volteó la cara y no quiso comer. Ay, ¿Le parece cierto? como un niño Eso. chiquito. El niño es el rey, es un niño chiquito caprichoso, a mí me dan lo que es mío y si no hacen lo que es. Bueno, entonces empieza a volver todo un problema. Algo minúsculo, como decían nuestros abuelos, va a ser una tempestad de un vaso de con agua. Ujú. De un vaso de agua va a ser una tempestad y tienen la capacidad de eso, amado. De tomar un vaso de agua, algo tan pequeño, y volverlo en una tempestad. Ojo con eso. Entonces, dice aquí, versículo 5. Izebel, ojo, Izebel, Jezabel, ajá. que es más conocida como Jezabel en el argot cristiano, Jezabel, Y acá, en hebreo es Izebel. Izebel en hebreo. Izebel. Izebel, ¿cómo dice ahí? Aquí dice Izebel. Ah, sí, Ujú. Izebel, sino que esa se pronuncia así, Izebel en Con hebreo. Z. Ajá. Sí, así se pronuncia en el Izebel. idioma hebreo, Izebel. Entonces, ¿qué es Jezabel? Jezabel, su esposa, pero yo le dije, ahorita yo dije, vamos a hablar de qué? De su madre, ¿no? Sí, Porque esta no parecía la esposa, parecía la mamá de él. Porque ¿dónde estaba el criterio, el juicio de él como varón? Que esa es otra cosa, amados hermanos. Vivimos en una etapa, en un tiempo, en donde se está sepultando tanto la masculinidad, Mm. que al ser humano, al varón, al hombre, que es el que le corresponde tomar decisiones, otras están tomando decisiones por él. Las esposas o las que lo rodean, las mamás, Las como tú mamás. decías desde Ujú. niñas. Claro, las mamás tienen que educar y formar, pero tienen que formar, pero la obligación de ellas es formar a varones que tengan la capacidad de tomar decisiones y decisiones en valores, decisiones en ética, decisiones conforme a la palabra, decisiones de verdaderos hijos de Dios. Y por eso, esta que era su esposa va a aparecer más que su mamá, por la forma en que ella influía en él. Mira lo que dice el versículo 5. Izebel, su esposa, no era la mamá, sino la esposa, fue donde él y le preguntó, ¿por qué está tan desanimado tu espíritu que no quieres comer? Sí, como cualquier mamá, ¿no? ¿Qué le pasa? Usted que está allá, porque por lo general el muchacho rebelde, el muchacho caprichoso, se encierra en su cuarto, se tira en la cama y empieza a patalear y a hacer, bueno, el show y llora y todo esto. Y no voy a comer, y si le llevan la comida a la cama, la tira, no voy a comer, y así. Esta se esperaba que fuera la actitud de un rey,
de un hombre que está manejando a toda una nación? Porque las naciones dependían en gran manera de las decisiones de sus reyes. Imagínense, demostrando su inmadurez, un infantil, un hombre que no tiene la capacidad realmente. Y llega a ella, como cual mamá, a regañar, ¿no? A comer. Imagínense, él era el rey y ella la esposa. ¿Por qué está tan desanimado tu espíritu que no quieres comer? Y él le respondió: porque hablé con Nabot el israelita y le propuse, véndeme tu viña por dinero, o si prefieres te daré otra viña por ella. Y él respondió: no te voy a dar mi viña. No me lo quiso dar. Imagínense. Eso es un peligro, amados hermanos. Claro. Mire que es que esto que estamos viendo de este mandamiento de no asesinar tiene que ver con la educación y con la formación de nuestros hijos desde pequeños. Ojo. Sí. Está en nuestras manos, amados hermanos, como padres de familia, no criar una generación de asesinos. Y estoy hablando nuevamente, y lo digo, no de los que van a tomar un puñal, un cuchillo para ir a matar a alguien, o un arma de fuego para disparar, no. Estoy hablando de un arma más peligrosa, de esos que no saben controlar su boca. Entonces, mire eso tan terrible. Y le dice ella a él, ¿sí? ¿Por qué? Y él responde: es que no me lo quiso vender. Pues si no se lo quiso, ya. ¿Acaso estaba en la obligación Nabot de venderle o de hacer un negocio o una permuta, un cambio? No. Por más que él fuera el rey, esa propiedad le pertenecía a Nabot. Y dentro de la justicia del Eterno, Elohim, no estaba que el rey, por ser el rey, tenía la capacidad de ir a apropiarse de lo que quería. No. Sin embargo, el Señor sí les había advertido a ellos. Porque vendrán, se levantarán reyes sobre ustedes. ¿Ustedes están pidiendo rey, nación de Israel? ¿Están pidiendo rey? Ah, bueno, pues les quiero decir que los reyes que vendrán les quitarán sus propiedades. Les quitarán hasta su propia familia. Porque eso es lo que harán ellos, porque ustedes han despreciado al rey de ustedes, que soy yo, el Elohim verdadero. Entonces dice acá: y su esposa Isabel le dijo: ya es tiempo de que te muestres como rey de Israel. Levántate, come algo y alégrate. Yo te voy a conseguir la viña de Nabot de Israel. Mire, como una mamá complaciendo a su hijo caprichoso. Ella la esposa, claro. Pero mire acá, como cual mamá complaciendo. El niño quiere la viña, pues yo le voy a traer la viña. Una viña para el niño. Tranquilo que yo me preocupo, yo me encargo de eso, ustedes despreocúpense. Terrible, porque lo que hacemos de niños luego se va a ver reflejado en el hombre, amados hermanos. Por eso nuestro modelo de formación no puede ser el del mundo. Nuestro modelo de educación de nuestros hijos no puede ser el del mundo. Por eso es que vemos aún a los gobiernos muy interesados en meterle la mano a la educación que reciben nuestros niños, porque ellos quieren de alguna manera torcer a nuestros hijos, porque ese es el plan del enemigo. Y para eso estamos nosotros. Nosotros somos esa línea de defensa de nuestros hijos. Y no puede ser que nosotros caigamos en la trampa de criar, de educar, de formar a nuestros hijos conforme al plan y al orden del mundo. No puede ser, amados hermanos, que nosotros caigamos en semejante trampa. Cuando el mundo que está gobernado por el príncipe de este mundo, que es el Satán, lo único que quiere es destruir sus almas. Claro. Entonces no podemos pretender que algo bueno del mundo venga para nuestros hijos. Él se va a disfrazar de ángel de luz siempre. Y él va a mostrar como si fueran políticas buenas para nuestros hijos, aparentemente tratando de protegerlos. Pero en ese protegerlos se quiere adueñar de nuestros hijos. Y eso es lo que buscan las políticas gubernamentales en el mundo, no en nuestro país, únicamente en el mundo. Terminar apropiándose y adueñándose de nuestros hijos.
tomarlos como si ellos fueran los que tuvieran la patria potestad y tuvieran la plena autoridad sobre nuestros hijos y quitándole toda autoridad a los padres. Y nosotros no podemos permitir eso sobre nuestros hijos. Porque lo que quiere hacer el mundo es pervertirlos. Hacia eso va el enemigo, para destruir, para matarlos. Entonces, ella, como cualquier niño caprichoso, parecía más su mamá que su esposa. Tranquilo, levántese, papito, ya vaya, coma algo. Vaya, diviértase y juegue, que yo le voy a conseguir la viña de Nabot. O yo se la voy a conseguir, yo se la traigo, papito, tranquilo. Yo le soluciono. Terrible eso. Entonces ella escribió cartas en nombre de Ahab. Mire, ella fue la que escribió las cartas. Cuando dice que ella escribió las cartas en nombre de Ahab, ella las escribió, pero los hizo pasar como si fuera ¿quién? El rey. Ahab, quien las había hecho. ¿Hasta dónde, amados hermanos, nosotros vamos a hacer una cosa de estas e interferimos? Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, sobre todo a los varones, para que ellos aprendan a tener determinación y decisión y aprendan a responder por sus decisiones. Y lo tenemos que hacer, nosotros no nos tenemos que interponer en eso. ¿Para qué? Para que ellos se puedan formar como verdaderos varones, como verdaderos hombres. Pero, de otra manera, así como eso, estamos mutilando a nuestros varones, estamos mutilando a nuestros hombres. Y aquí lo está haciendo ella. Ella escribe una carta, dice. Ella entonces escribió cartas en nombre de Ahab, las selló con su anillo, el anillo de Ahab, no el de ella, sino el de Ahab, el del rey, y las envió a los ancianos y nobles que habitaban en la misma ciudad de Nabot, como si él las hubiera escrito. Es decir, que ella era la que gobernaba, ella era la que lo mandaba, ella era la que decidía, ella era la que hacía todo. Qué terrible es esto, amados hermanos. Entonces, nosotros como padres de familia tenemos una responsabilidad muy grande frente a la formación y educación de nuestros hijos. De tal manera que nosotros no vayamos a levantar hijos tipo Belial, porque eso es lo que van a hacer ellos y de eso es que se van a rodear. Y mire lo que viene acá. En las cartas se escribió lo siguiente, mire lo que ella pide, y por eso les decía a ustedes que tuviéramos en cuenta el libro de los Salmos, capítulo 101, el versículo 3, que estuvimos estudiando hace 8 días. El Salmo 101, versículo 3, donde habla de no tener en cuenta, dice, no tendré en cuenta, no le daré importancia, no consideraré ninguna palabra despreciable. Y la palabra despreciable que aparece allí es la palabra Belial. Belial, en hebreo. Y ahora vamos a encontrar esto acá. Mira lo que dice. Entonces ella escribió cartas en nombre de Ahab, las selló con su anillo, las envió a los ancianos y nobles que habitaban en la misma ciudad con Nabot. Primero de Reyes 21:9. En las cartas escribió lo siguiente: proclamen ayuno y sienten a Nabot frente al pueblo. Siempre tratando de hacer pasar una acción mala, encubriéndola como si fuera algo bueno. En este caso, ¿con qué lo estaban encubriendo? ¿Con un qué? Un ayuno. Ayuno. Mire la perversidad, mire cómo piensa. Ay, pues no hay tiempo más, como más espiritual, podríamos decir, ¿no? Como de mayor consagración, que un tiempo de ¿qué? De ayuno. Uno en un tiempo de ayuno se supone que no está pensando en cosas malas, perversas, en hablar mal de otros, usar justo el ayuno para uno hacer algo que no corresponde al eterno Dios. Y ella, entonces, claro, muchos le veían, uy, esa Jezabel, wow, es bien espiritual. Qué mujer tan espiritual, qué reina la que nosotros tenemos, vea eso. Proclamando ¿qué?
ayuno. Y yo no sé, amados hermanos, hasta dónde nosotros usamos las cosas del eterno Dios, como por ejemplo el ayuno, para tratar de manipular las cosas. A veces queremos hacer estoy en un ayuno o estuve en un ayuno para que tal y tal y tal situación se dé. ¿Cómo así? ¿Le estaba haciendo huelga de hambre al eterno Dios? Porque si yo tengo que entrar en un ayuno para provocar algo, es porque no he entendido de qué se trata el ayuno. No, se da mucho. Y eso se da mucho en el ambiente cristiano, la verdad que sí, se da muchísimo en el ambiente cristiano, que sea el ayuno. Bueno, como Dios no me ha querido escuchar, entonces voy a hacer ayuno para que ahora sí me escuche. ¿Le va a hacer huelga de hambre? Para doblarle el brazo al eterno Dios. ¿Quién dijo que el ayuno se hace para eso? Y muchas veces se usa el ayuno y todo esto para mostrar como cierta espiritualidad. Y por eso el Señor decía, no, a ver. Cuando usted esté ayunando, vaya, lave su cara, lave su rostro, vístase bien, que los demás no se den cuenta que usted está ayunando. No salga ahí con los ojos todos ojerosos. No salga ahí así todo, y sale ahí como todo decaído. Estoy ayunando y te tengo que decir algo, ¿no? ¿Qué le pasa? Pero dicen primero que están en ayuno. Llevo una semana de ayuno. Ella estaba ayunando porque es que necesito decirte algo, y para decirte eso necesitaba ayunar para poder tener el poder de Dios para decírtelo. Mire que es siempre lo contrario. El Señor dice, a ver, ¿está en ayuno? Lave su cara, lave su cabello, todo eso póngase bien. Que cuando salga nadie se dé cuenta que usted está en ayuno, o que estuvo en ayuno. Nadie se dé cuenta. Pero no, acá somos al contrario, ¿sí? Si estoy bien ojeroso ya me veo bien pálido. Ahora sí, ya me veo bien así, ¿cierto? Como que, para que la gente diga, ¿qué le pasa? Es que estoy en ayuno. Es como si lo que fueras a decirle a alguien, si tú dices que estás en ayuno, eso le va a hacer creer a esa persona que es realmente de parte de Dios, cuando muchas veces es el deseo de nosotros de poderle comentar algo a alguien, pero como no tenemos el carácter, porque infortunadamente no se ha desarrollado un carácter de una persona que tenga la capacidad de decirle, mire, a mí me parece esto y esto. Y si yo estoy de pronto errada, por favor, corríjame. O si de pronto es así, entonces yo lo que quiero es ayudarte realmente, porque tal vez yo pasé por esa situación, o porque yo sé que van a venir cosas difíciles para tu vida, pero sin necesidad de utilizar, estuve en un ayuno, y entonces con eso, para que la persona te crea, no sé si es que lo usan por eso, porque pues eso yo no... No, es que eso es para manipulación. Claro, como que te crea que sí, y hay mucha gente que... A ver, y lo que no saben es que la gran mayoría de personas ya tienen un conflicto interno y no te lo dicen muchas veces, como que, ¿en serio? ¿Te metiste en ayuno para eso y me vas a decir eso? Cuando perfectamente un hijo de Dios debe tener el carácter para decir lo que piensa. Entonces eso te pone inclusive hasta el ayuno como algo, ¿cómo lo digo? Como que realmente le quitas el nombre el propósito real del ayuno lo echa por fuera, por tierra. Sí, porque ya la gente se incomoda. Claro. Se incomoda mucho. A mí me pasó, yo estaba muy jovencito para ese momento, yo asistía a una congregación, estaba bastante jovencito, ¿sí? Yo podía tener unos 17 años, bueno, no recuerdo bien, 18, bueno, no recuerdo bien. Estaba pues jovencito. Pelado. ¿Sí? Y recuerdo que una de mis líderes de la congregación, ella me dijo, necesito hablar contigo. Claro, como era una de mis líderes, yo sí, claro, sí. No, pero aquí no. Quiero que terminado el servicio vayamos a un restaurante porque he estado en ayuno toda esta semana y hoy voy a levantar el ayuno. En ese restaurante, pero quiero que vayamos a un restaurante. Bueno, yo sí, pues sí. Me vino y me dijo, estoy en ayuno, en oración, necesito hablar contigo porque el Señor me ha mostrado, me ha revelado algo. Me ha revelado algo muy importante, y tiene que ver contigo, y me ha revelado y me lo mostró y estuve en ayuno. Y toda esta semana he estado en ayuno, solamente hoy voy a levantar el ayuno. Yo decía, pero no se le nota mucho que estuviera, pues pensaba yo, ¿no? Como que no se le nota que hubiera estado como mucho en ayuno. Pero bueno, está bien. Y de verdad, y yo fui, pues, era mi líder, y yo fui,
Pide, ¿qué quieres? Yo voy a levantar ahora mi ayuno. Porque el Señor me mostró y me reveló. Estuve en oración, he estado todo ese tiempo en oración y ya me dio la respuesta. O sea, y era así. Y yo, wow, ¿y tiene que ver conmigo? Sí, yo estaba hasta nervioso. Claro, yo dije, nervioso. Señor, yo dije, Señor, ya, ¿qué pecado, Señor, me descubriste ahí? Muéstramelo primero a mí, Señor, por favor. Ay, no me hagas quedar, Señor, mal. Y todo es claro. Yo pensaba, era como en ese tipo de cosas. Yo ¿qué hice ahora, no? Y ahora yo, ¿qué hice? Tire memoria. Sí. Y en medio de eso, ella oró, y es que todo, porque ella y oró y y yo era así como todo ahí pálido, ¿sí? Ella estaba en ayuno, pero el pálido era yo, ¿sí? Y me dice, es que Dios durante todo este tiempo, esta semana he estado en oración, en ayuno, y el Señor me mostró y me reveló que tú ibas a ser mi esposo. Ay, sí. Que tú eres mi esposo. Que yo era el esposo de ella. Imagínense. Pero no era yo. No. Obviamente. No era aquí está. Aunque más o menos se me hizo lo mismo ella, pero no. Ay, no, yo no hice eso. Ella sí me oró. No me rezó, pero sí me oró. No. Puso a toda la iglesia a orar por mí, por ejemplo, para que mi corazón se diera hacia ella, ¿no? No. Entonces cuando ella me dice eso me impactó a mí, pero obviamente pues yo la veía y yo decía, no, imposible, increíble. Señor, ¿por qué no me lo dijiste, Señor? No puede ser. No, es que no me pasaba por mi cabeza. Y yo no sé si yo fui grosero, o sea, yo trato de no ser con las mujeres, yo soy como, trato de ser condescendiente, no tan tosco, no tan fuerte, ¿sí? Porque pues su condición femenina, o sea, yo respeto mucho eso. Pero pues no, en ese momento no, yo le dije, uy, no, pues le mostré a usted, pero me tendría que mostrarte a mí. Que me confirme. Y le dije, y así me lo mostraron. Ay, no, Carlos, ¿en serio? No. Sí, es que, y así me lo mostrara, tampoco. Tenía 17, ¿no? Sí, yo tenía como 17 años. O sea, que usted se asustó y así le contestó. Claro, y todo eso. No. Pero ¿cómo así? Si es que el Señor me lo está mostrando, le estoy diciendo que Él me lo mostró en un ayuno. Y yo le dije, no, por eso lo mostró a usted. Pero a mí no, y yo no siento nada por usted ni nada de esto, y le pido por favor que se me haga a un lado, ¿no? Y no, yo desde ese momento ya con esa persona quedé así, y ella siempre, yo se veía que ella era muy formal conmigo, Carlitos, ven para acá, acompáñame esto, ven y todo, y pues yo pensaba y ella siempre quería que yo estuviera con ella allí en todas las cosas, pero pues yo, como era mi líder, una de mis líderes, pues yo, claro, ella me decía, haga esto, pues yo estaba allí para servir, para atender. Pero no, después de eso me hice a un lado. Y mire, y ella usó esto. He estado en ayuno y en oración, y el Señor me reveló que usted era mi esposo. Nunca me ha gustado tampoco. Uy, no. Entonces mire hasta dónde se pueden manipular las cosas. Y hay gente que cree. No, sí, y hay gente que cree. Yo he tenido amistades cercanas que han creído esas terminarán cosas, pensando y cosas que no se deben. terminan hasta casando pensando que eso era de Dios. No. Y lo van a hacer sin estar La gente puede enamorados, pensar sin sentir nada. Es verdad, la gente cree. Hay gente que cree. El problema es que esto parece chistoso, pero así mucha gente se ha casado. Hay gente, yo he conocido parejas que me lo han dicho, no es que yo me casé porque a mí me dijeron en una profecía que ella era disque mi esposa o mi esposo. Sí. Y yo no sentía nada, pero sí. Es como una vez en la iglesia, allá mismo, llegó un pastor, pues un evangelista, un predicador, y le dijo a un hombre, esta es tu mujer, y él era casado. Ay, no, ¿qué es esto, por Dios? ¿Cómo así era casado? Y provocó ¿Qué es ese desorden? El divorcio, porque él se metió eso. Es que a mí Dios me mostró, y esto es verdad lo que estoy diciendo. No. Sí, es y que se divorció de su esposa, que porque Dios le había hecho a través de ese hombre, de ese profeta, que su esposa era otra. Entonces, y tenía hijos y todo. Y eso fue un problema terrible. Desorden. Entonces, mire, amados hermanos. Y aquí lo dice. Y ella lo hace. Entonces, mira, era una manipuladora. ¿Sí? Le tenía que buscar el contentillo y tenía que darle, o sea, a su niño, que era su esposo, pero a su niño le tenía que dar gusto en todo. Y entonces era una mujer astuta y dice, proclamen ayuno.
como quien dice, esto es algo que muy espiritual, está siendo guiado por el Señor, Dios. por su espíritu. Aquí está su espíritu. Y era Jezabel, Isabel. Proclamen ayuno y sienten a Nabot frente al pueblo. Sienten frente a él, versículo 10, mira lo que dice, a dos hombres Belial, y usa la misma expresión, Belial, la misma expresión, versículo 10, es la misma que se encuentra en el Salmo 101, versículo 3, Belial. Cuando dice Salmo 101, 3, no consideraré ninguna palabra Belial, despreciable. Sí, o sea, no consideraré, o sea, no tendré en cuenta, no tomaré en cuenta ninguna palabra despreciable. Aborrezco la obra de los que se desvían y no me juntaré a ellos. Que esto viene con el versículo 7. Pero el que actúa engañosamente no morará en mi casa y quien hable mentiras no permanecerá ante mis ojos. ¿Qué clase de sociedad o de gente o de hijos estamos levantando, amados hermanos? Y aquí lo vemos. Versículo 10 del capítulo 21 del primer libro de Reyes. Sienten frente a él a dos hombres Belial, despreciables, para que testifiquen contra él diciendo, tú has maldecido a Elohim y al rey. ¿Qué iban a hablar? Mentira. Difamación, engaño. Mire que los Belial son los que hablan mentira, engaño, difamación, le roban la honra a la persona. Aquí le iban a quitar y le iban a robar la honra, lo iban a matar, porque si hay algo que tiene el hombre, sobre todo el hombre de Dios, es su honra. Y quitar la honra es como asesinar, es matar. Y precisamente eso es lo que buscaron ellos. Hombres Belial, es decir, hombres iguales a ellos. Así era Ahab, así era Jezabel, así eran ellos, despreciables. Y por eso ella en la carta de ayuno, piden que proclamen ayuno, pero también que busquen dos hombres de esa característica con ese adjetivo, Belial, para que testifiquen contra él, diciendo, tú has maldecido a Elohim y al rey. Pregunta, ¿Nabot maldijo en algún momento a Elohim, al eterno Dios, y al rey? Solamente le dijo, no, rey, no te venderé mi heredad, la que me han dejado mis padres. Sencillo. Él no maldijo a Elohim ni maldijo al rey. Pero dijo dos. ¿Por qué? Porque se requieren los testigos, ¿no? ¿Y se requieren qué? Siempre mínimo dos. Los dos testigos. Y que ellos testifiquen esas palabras exactamente. Entonces, sáquenlo y apedréenlo hasta que muera. Propone ayuno con el propósito de matar a una persona. Entonces, mire, el propósito de la mentira, de la falsedad, de quitarle la honra a Nabot, iba precisamente con el propósito ¿de qué? De asesinarlo, de matarlo, para que Ahab, el rey, se quedara con la viña de él. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los principales que vivían en su ciudad, hicieron como les mandó Isabel, tal como estaba escrito en las cartas que ella misma había enviado. Proclamaron ayuno y sentaron a Nabot frente al pueblo. Luego vinieron los dos hombres, Belial, despreciables, perversos, los dos hombres de ese tipo, los dos hombres de ese talante, de ese adjetivo, que tenían la condición de mentir, de venderse a la mentira, de engañar, de falsear el testimonio. Y dice acá, y se sentaron frente a él, frente a Nabot. Y estos hombres despreciables, Belial,
testificaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha maldecido a Elohim y al rey. Mire, a un hombre justo como era Nabot, lo llevaron a un cruel juicio por medio de engaño, un supuesto ¿qué? Ayuno, para que dos dijeran: este hombre maldijo a Elohim y al rey, siendo que no había sido así. En la conversación inicial solamente estuvieron ¿quiénes? Ahab y Nabot, nadie más. Ellos dos. Pero se encargaron de buscar a dos que, no estando allí, mintieran y dijeran: sí, nosotros lo escuchamos cuando maldijo a Elohim y maldijo al rey, nosotros estábamos allí. Qué triste esto, amados hermanos, que se usen esos métodos. Y hasta el día de hoy, nosotros tenemos que tener en consideración y cuidado de este tipo de cosas. Porque este tipo de cosas no pueden darse entre nosotros, amados. Porque de esa manera estamos nosotros matando, asesinando, estamos yendo en contra del mandamiento: no asesinarás. Y dice aquí: entonces testificaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot, ellos dos, ha maldecido a Elohim y al rey, como si ellos lo hubieran escuchado. Entonces lo sacaron de la ciudad ¿y qué? Y lo apedrearon hasta que murió. Imagínense, de una vez lo mataron a Nabot, a un hombre justo, inocente, que sencillamente se había adjudicado su derecho de tener su propiedad, de decir: es la heredad que me dieron mis padres y Dios me guarde de yo negociarla, porque es la heredad que ellos me dieron. Y dice acá: después enviaron a decir a Isabel: apedrearon a Nabot y murió. Tan pronto como Isabel oyó que habían apedreado a Nabot y que había muerto, le dijo a Ahab: levántate y toma posesión de la viña de que Nabot el israelita no te quiso vender por dinero, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Cuando Ahab oyó que Nabot había muerto, se levantó Ahab para bajar a la viña de Nabot el israelita, con el fin de tomar posesión de ella. En eso le llegó la palabra de Yahweh a Elías el Tishbita, diciendo: baja y confronta a Ahab, rey de Israel, que está en Shomerón, en Samaria, pues he aquí, está ahora en la viña de Nabot y ha ido allí a tomar posesión de ella. Y dile: así ha dicho Yahweh: ¿acaso has asesinado y también has heredado? Luego le dirás: así dice Yahweh, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Amados hermanos, cuidado con esto, porque cuando nosotros mentimos, engañamos, falseamos, no hablamos la verdad, sobre todo cuando no mentimos acerca de otra persona y lo hacemos de manera injusta, nosotros nos podemos estar convirtiendo en asesinos, en homicidas. Y esa sangre, hablando espiritualmente, porque aunque no vamos a ver correr sangre como sí lo hubo con Nabot, porque Nabot sí corrió sangre porque a él lo apedrearon y llegaron los perros y lamieron esa sangre, pues aunque no veamos correr sangre física, sí habrá sangre corriendo. Como le decía el Señor a Caín: la sangre de Abel está suplicando. Y esa sangre desde la tierra, y esa sangre de Abel ya posiblemente ya había secado ya, pero seguía allí. Porque esa sangre es la justicia de Elohim. Y nosotros estamos yendo de esa manera en contra de la justicia de Elohim. Temamos a Dios, por favor. Tengamos temor de Él.
Antes de abrir nuestra boca, de decir lo que no es verdad, de hablar falsedad, meditemos, pensemos, amados hermanos. ¿Hasta dónde una mentira nos puede llevar? ¿Hasta dónde una mentira nos puede conducir? Muchas veces por salvar nuestro pellejo, exponemos el del otro y eso lo único que hace es traer más y más maldición y mayor situación en contra. Y eso, amados hermanos, estará siempre puesto delante del Eterno, que conoce todas las cosas, y Él se encargará de hacer justicia. A veces pensamos que de pronto no nos pasa nada, entonces por eso como que podemos seguir adelante con nuestra mentira, porque no nos pasa nada. Es como con el ser humano. El Señor le dijo al hombre: el día que tomes del huerto que está en medio del árbol, el día que tomes del árbol que está en medio del huerto, ciertamente morirás. Mire, ¿qué le dijo el Señor? Ciertamente morirás. El día que tomes del árbol, ciertamente morirás. Pregunta: ¿Adán y Eva, Javá, tomaron del árbol? Sí. Pregunta: ¿murieron inmediatamente? No. De hecho, Adán vivió bastante tiempo, 950 años. ¿Qué hizo el Señor? Lo sacó de Edén y dice que tuvieron hijos e hijas y vivieron por mucho más tiempo. Pero al fin y al cabo sí murieron. Ciertamente morirás. Alguien, de pronto, Adán pudo haber pensado: ve, mira, comí. No pasó mucho, se sintieron desnudos, pero no murieron. Entonces alguno pensará: pues mire, yo me sostengo en la mentira, en la falsedad, me sostengo en el engaño, hablo mentira, hablo esto, nada me pasa. Pero es que no necesariamente pasa de manera inmediata. Sobre todo, ¿qué es lo que va pasando espiritualmente con nosotros? Porque es que a veces pensamos que la situación tiene que ver inmediatamente con un castigo de pronto físico. Que me pase algo, que me tuerza, que me dé un ataque fulminante o que me pase... No. Y de pronto va a pasar un tiempo y años y no pasó nada. Entonces, como no pasa nada, pareciera que no va a pasar nada. Entonces me sigo sosteniendo en trabajar la mentira y la mentira y la mentira y la mentira. Pero es que no se trata de este cuerpo, amados hermanos. Se trata del alma. Del alma. Y allí es donde está el mayor precio. Allí es donde está el mayor costo, porque hasta dónde nosotros vamos a sacrificar nuestra alma y la podemos sacrificar en la eternidad. Allí está esto. Entonces al hombre se le dijo: ciertamente morirás. Y alguien podrá decir: tan raro, ellos pecaron, no murieron de una vez. Sí, murieron mucho tiempo después. Entonces la gente piensa que al mentir, al engañar, y como que voltean a mirar hacia sus lados y como que nada está pasando y estoy bien, no me he muerto, no me ha pasado nada, no me he llenado de sarna, ¿cómo se llama? De lepra, de nada de esto. No, sigo. Y a veces eso es lo que motiva a la persona para seguir en su maldad, pero no sabe cuánto daño se está haciendo espiritualmente la persona. Y tal vez no se está dando cuenta y no está siendo consciente. Y tal vez si sigue de esa manera, cuando quiera ser consciente, ya no tenga oportunidad. Y tal vez no perdió esto, pero sí perdió lo más valioso, su alma. Que es allí donde nosotros tenemos que poner cuidado. Y dice aquí, versículo 20, Ahab le dijo a Elías, al profeta Elías: ¡oh, enemigo mío! Porque él odiaba a Elías. Así que me has hallado, le dijo el rey. Él respondió: te he hallado porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. O sea, como quien dice: apareció usted, ¿no? Vea, quien faltaba que apareciera. He aquí yo traeré el mal sobre ti y te consumiré hasta lo último y cortaré de Israel a todo varón perteneciente a Ahab, tanto al esclavo como al libre. Yo haré a tu casa como la casa de Yarován, hijo de Nabat, y como la casa de Baasha, hijo de Ahijah.
por la provocación que has causado al hacer pecar a Israel. El problema de nuestra mentira, de nuestro engaño, de nuestra falta de verdad, es que no solamente nosotros nos dañamos, sino que con nuestra mentira dañamos a los que tenemos cerca. ¿Quiénes iban a pagar? ¿Qué dice allí? Y haré a tu casa, sí, a tu casa, a los tuyos. También, ¿a quiénes? Al esclavo como al libre, a tus descendientes y a tu esclavo y al libre. Y como tú eres el rey de Israel, si al verte a ti hacer eso, entonces has hecho pecar también ¿a quién? Al pueblo. Entonces muchas veces nuestra falsedad, nuestro engaño, nuestra mentira, no solamente, ¿sí?, lleva a que nosotros mismos nos dañemos, sino que hacemos que otros se dañen. ¿Y a quiénes son los primeros que nos llevamos por delante? Se supone que a los que más amamos. A los que están dentro de nuestro círculo más íntimo, a los que están dentro de ese círculo más de mayor familiaridad y de mayor cercanía. Es a los primeros que nos llevamos con nuestras mentiras, con nuestros engaños, con nuestra falta de verdad. Y vamos a empezar a ver cómo sobre ellos también va a venir una situación tremenda porque los estamos haciendo pecar. Porque al nosotros estar permaneciendo en una mentira, los inducimos también a ellos al pecado. ¿Por qué? Porque son los más cercanos. Siempre esa va a ser la norma, esa va a ser una regla. Eso va a ser una ley, amados hermanos. Mi mentira arrastrará a la mentira a los que yo más cerca tengo, y se supone que los que más cerca tengo son los que más amo. ¿Cómo es posible que por mi mentira, por mi engaño, por mi falsedad, por mi falta de la verdad, yo termine llevándome por delante a todos los que más amo? Que se supone que más amo, que son los primeros que nos vamos a llevar por delante, amados hermanos. Siempre va a ser así. Entonces, el que pecó fue Ahab, pero el Señor le dijo, tu casa, todo varón tuyo, todos tus esclavos, aún los que son libres dentro de tu casa, los que te pertenecen a tu círculo más íntimo, ninguno de ellos, a todos ellos los cortaré. Terrible. Si supiéramos cuánto daño hace una mentira, nos abstendríamos, amados hermanos, de hacerlo. Si nosotros pudiéramos ver, así como cuando alguien dispara un arma de fuego y vemos la herida que provoca y vemos la sangre que provoca, si nosotros pudiéramos ver de esa magnitud, con ese mismo efecto, la magnitud cuando nosotros disparamos una mentira y nos sostenemos en ella y ráfaga de mentira tras mentira tras mentira, si nosotros pudiéramos ver el daño como un arma de fuego disparada hace sobre una persona, nos abstendríamos, creo que de inmediato, de querer mentir. Y siempre desearíamos hablar la verdad, cueste lo que nos cueste. Amados hermanos, nosotros debemos estar dispuestos a hablar la verdad, así el mundo entero se nos venga encima. Así se nos venga encima. Porque cuando usted habla verdad y así el mundo entero se le venga encima, el Señor, el Eterno, va a tener compasión de su vida y de mi vida por haber hablado la verdad. Pero cuando engañamos y nos sostenemos en una mentira, en un engaño, lo único que va a quedar es esto: sentencia de parte del Eterno Dios. Y el Señor le dice a él allí, los perros devorarán a Izebel. Mire, también de Izebel ha hablado Yahweh, diciendo, los perros devorarán a Izebel en la fortaleza de Israel. Entonces, tanto él como su esposa, los que estaban a su lado, ¿cómo vamos arrastrando? Esto es un efecto colateral terrible, terrible, es un efecto terrible, amados hermanos. ¿Y cómo es posible que uno pueda llegar hasta eso? De ver cómo los que están cercanos a uno empiezan a verse afectados, a sufrir, empiezan a sufrir las consecuencias, y uno como muy tranquilo en su mentira, como si nada estuviera pasando. Eso lo va a demandar el Señor.
porque no es posible que por mi mentira se termine afectando los más cercanos y a mí ni siquiera me importa aquellos que se suponen que son los que amo. Y prefiero quedarme en la mentira, pero arrastrar con todos ellos. ¿Hasta dónde el egoísmo? ¿Hasta dónde, amados hermanos? Por eso tenemos que mirar todo el entorno de lo que rodea la mentira, de lo que rodea el engaño. Es más fácil aceptar si hay un error, si me equivoqué. Bajar la cabeza y decir honestamente, cometí un error, me equivoqué, lo acepto. Y hermano, las aguas se calman inmediatamente. Pero mantener una mentira solamente va a hacer que se agiten y se agiten y se agiten más las aguas, y en medio de las aguas agitadas, ese bote se va a voltear. Ese bote va a terminar volteándose y ahogando a todos los que están en él. Y por lo general los que están en él se supone que son los que más amamos. Se supone que son los que amamos. Porque si verdaderamente amáramos, solamente por amor a ellos, diríamos la verdad. Diríamos, sí, esta es la verdad. Sí, engañé. Sí, hablé falsamente. Sí, dije lo que no era. Sí, hablé faltando a la verdad. Y ya, es tan sencillo. Y es como darle una orden al mar y decirle, cálmate, tempestad. Y el mar se calmaría inmediatamente. Pero no, agitamos, y eso fue lo que hicieron ellos, Ahab e Izebel. Con su actitud lo único que hicieron fue agitar y agitar y agitar ese mar, esas aguas. Y por eso se les vino todo ese oleaje. Y dice acá, dice, al que de Ahab muera en la ciudad, lo devorarán los perros. Y el que muera en el campo, lo devorarán las aves del cielo. Ciertamente no hubo nadie como Ahab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, por causa de su esposa Izebel, que lo incitaba. Tremendo esto. Cómo este hombre se dejaba manipular de su mujer y lo incitaba allí. Y fue muy abominable, pues anduvo tras los ídolos, tal como hacían los emoritas, a los cuales Yahweh había expulsado delante de los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras, puso luto sobre su cuerpo, ayunó y se acostó con el luto y anduvo sumiso. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, por favor. Pero a veces es demasiado tarde. Ya habían cometido crimen, ya habían matado. Ahora sí ya se quiere venir a arrepentir, entonces ahora sí puso luto sobre su cuerpo, ahí ya se acostó ya no desanimado y ya no se acostó bravo, sino que anduvo sumiso. Entonces le vino la palabra de Yahweh y ya al Tisbita diciendo, ¿has visto cómo se ha sometido Ahab delante de mí? Por cuanto se ha sometido delante de mí, no traeré el mal en sus días. Traeré el mal sobre su casa en los días de su hijo. O sea, él sí iba a morir, ¿no? Sí, pero el mal que iba a venir sobre Israel y sobre su casa, dijo, no lo va a hacer sobre él, pero sí en los de sus hijos. Y por eso, después de eso, es que vemos cómo Israel es arrasado completamente por el imperio asirio. El imperio asirio, lo arrasó. Pero mire que si él hubiera pedido perdón al Señor, desde un principio decirle, Señor, perdóname, mira que tengo mucha ira con Nabot, porque siendo el rey no me quiso vender, Señor, pero perdóname porque él no tiene por qué venderme. Y mira la ira que tengo, mira el enojo que tengo, perdóname, me pongo delante de ti. Si hubiera restaurado nada de esto, tal vez hubiera pasado como tal. Pero se sometió, lo vio sumiso, entonces le dijo, listo, está bien, porque ahí es donde Dios demuestra que lo que Él quiere es que nosotros nos sometamos, que lo que Él quiere es que reconozcamos nuestro error, que lo que Él quiere es que pidamos perdón, que lo que Él quiere es que digamos, sí, Señor, perdóname, yo he pecado de verdad delante de ti, de verdad confieso mi pecado y alcanzaremos misericordia. Pero aquí ya era demasiado tarde, porque ya se había cometido el crimen terrible, aunque el Señor tuvo misericordia de no hacer lo que dijo en los días de este rey, de la invasión, pero ese rey sí murió. ¿Y cómo murió también Izebel? Igual, tal cual la profecía.
Y en los días posteriores fue que se dio la invasión contra toda la nación de Israel. En los días posteriores, en tiempo posterior, vino la invasión terrible que arrasó, Asiria arrasó con toda la parte del norte de Israel, ¿sí? La parte norte, donde él había sido rey, el rey Ahab. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude en medio de toda esta situación, porque desarrollar la mentira como parte de nuestra vida, como si se tratara de un hábito en nosotros, es algo que nos traerá a nosotros destrucción, maldición, muerte, y no solamente a nosotros, a nuestra casa, a nuestra familia, a los que nos rodean, a los que se supone que más amamos. Son los primeros que van a ser arrasados por causa de no hablar la verdad, sino engaño, falsedad y mentira. Que el Señor nos ayude a todos en esto, amados hermanos, porque estamos en una formación continua, y que esto sea para que nosotros simplemente oigamos esta palabra y digamos: Señor, ten piedad de nosotros, perdónanos. Y si hay que confesar el pecado y todavía estamos a tiempo, pues confesémoslo, como dice la palabra, confesando los pecados unos a otros. Si yo tengo algo contra alguien, mi obligación es ir a decirle: mire, yo pequé contra usted, yo dije esto, yo hablé contra usted esto, mentí esto, por favor, perdóneme, le confieso que sí lo hice, sí mentí, sí dije esto contra usted, por favor, perdóneme, se lo ruego en el nombre de Yeshua. La otra persona, si es un verdadero hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Perdonarlo, claro que te perdono. Claro que te perdone y abrazarse, porque de eso se trata, somos hermanos y somos hijos en la fe. Claro. Ya puede haber dos escenarios: que el que está pecando no quiera pedir perdón y mantenga en su mentira, entonces ni modo. O el que está pecando va y busca a la otra persona, le dice: perdóneme porque yo realmente pequé, yo realmente falté a la verdad, he mentido, pero que la otra persona se ponga de orgulloso, de arrogante y diga: no te perdono. Bueno, ya allí no es el problema del que pecó, porque él está confesando, está liberando. De hecho, dice la Biblia: listo, entonces vaya, lleve 2 testigos con usted que demuestren que usted le está pidiendo perdón. Y viene con 2 testigos: mire, perdóneme, de verdad, le pido que me perdone, yo pequé, he pecado, estoy mintiendo, mentí contra usted. Y la persona: no lo perdono. Ya hay 2 testigos allí. Y luego dice: y si no es así, entonces vaya a la congregación. Dígalo a la congregación, porque ya tiene 2 testigos que lo apoyen. Y si delante de la congregación no quiere, entonces ¿qué dice? Entonces délo por gentil, es decir, por un incrédulo. ¿Por qué? Porque la condición de 2 verdaderos hijos de Dios es el que pecó, el que mintió, el que faltó a la verdad, reconocer su pecado y pedir perdón. Y el otro hijo de Dios es aceptar y perdonar de corazón y fundirse en un abrazo como lo hizo el hijo pródigo con su padre. Eso es de reconciliación y total reconciliación. Eso es lo que de verdad nos hace a nosotros diferentes al mundo. Porque si no actuamos de esa manera, entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos hace diferentes? Pero pues, si no hay la disposición del uno del otro, si no hay la disposición de uno de reconocer y decir: pequé, fallé, mentí, omití, hablé falsedad, engañé, si no lo confiesa, no puede haber perdón. Entonces, hagamos la tarea en el nombre del Señor, cada uno de nosotros. Amén.